El tratamiento de una anemia ferropénica por pérdidas menstruales crónicas, además del posible tratamiento ginecológico, esto es importante, acuérdense que la primera causa de anemia ferropénica en mujeres es el factor ginecológico, y dentro del factor ginecológico, catanemia, menstruación. Pero también está la miomatosis, la fibromiomatosis, como causas también de anemia ferropénica. Consistirá en, hay que darle aportes de fierro, y la dosis es de 100 a 200 miligramos de fierro elemental en preparado de sales ferrosas, como sulfato ferroso. Las pérdidas diarias de fierro, de hierro, se estiman aproximadamente de 1 miligramo día en el varón y 1.5 miligramos día en la mujer, con menstruación y cantidad y duraciones normales. Esta es la pérdida normales. Durante el embarazo, la pérdida total media del hierro es de aproximadamente 500 miligramos o casi 2 miligramos al día durante los 280 días de gestación, ¿no? Acuérdense que en la gestación cambia toda la fisiología, la hemodinámica de todo el cuerpo, y uno de ellos es la anemia, ¿no? Al inicio hay una anemia dilucional, pero como parte del proceso de esta anemia o ser humano, anemia dilucional, los pacientes reciben ácido fólico desde el primer trimestre, reciben ácido fólico. No es por el gran componente de la anemia megaloblástica que hace la gestante, sino es para la maduración del tubo neuronal del feto. Ese es mucho más el contexto del ácido fólico. Dosis recomendadas en niños son de 3 miligramos kilo día en niños y de 100 a 200 miligramos día de sal ferrosa en el adulto. La duración suele ser entre 3 y 5 meses en función de la gravedad de la deficiencia, máximo 6 meses. La tolerancia y la respuesta clínica se administrará en varias tomas, separado de las principales comidas, entre 15 y 30 minutos. Se asocia a vitamina C. Se debe evitar antiácidos, ranitidinas, inhibidor de bomba de protones. Un dato más. Las personas que usan omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, de forma de largo tiempo, por ejemplo, para un reflujo gastroesofágico, una gastropatía crónica, pueden hacer anemia megaloblástica. O sea, un efecto adverso del uso crónico de inhibidor de bomba de protones es anemia megaloblástica. Es un plus dentro del contexto de darle bastante información. La prueba analítica que mejor diferencia una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica, creo que ya hemos zanjado, ¿no? Transferrina y ferritina, ¿no? La ferritina baja en anemia ferropénica, la ferritina normal aumentada en anemia por enfermedad crónica. La transferrina, por ejemplo, está elevada en anemia ferropénica, y en anemia por enfermedad crónica pues está normal o baja. Entonces, ¿cuál es la prueba analítica que te diferencia una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica? Es la ferritina. La ferritina sérica es la que te diferencia. Anemia normocítica normocrómica, esa es la anemia por enfermedad crónica. Disminución del volumen medio de eritrocitos, disminución de la eritropoiesis, por eso será eritropoietina. Menor biodisponibilidad de hierro por bloqueo del sistema monofagocítico, o sea, hay un bloqueo para la utilización del fierro, pero no es que necesita fierro, por eso el tratamiento no es fierro, es eritropoietina y tratar la enfermedad de fondo. Una transferrina elevada y una ferritina disminuida sugiere ferropenia, y una ferritina no aumentada, una transferrina no aumentada y una ferritina sérica incrementada sugiere anemia por enfermedad crónica. Entonces la ferritina me diferencia una de otra, y también la transferrina. Un diabético, acuérdense que el diabético hace anemia crónica. Mal controlado presenta una anemia moderada, ligeramente microcítica y normocrómica. Esto es una anemia por enfermedad crónica. La anemia por enfermedad crónica también puede ser un solo componente de microcitosis. No es lo frecuente, pero puede presentarse como microcítica también la enfermedad crónica. Los reticulocitos están discretamente disminuidos, la sideremia y la transferrinemia están descendidas, la ferritina está elevada. Creo que en el contexto, ¿no?, normocrómica, tiene una enfermedad crónica como diabetes tipo 2, ¿no? Esta es una anemia por enfermedad crónica, ¿no?
Cambios en la enfermedad crónica, volumen corpuscular medio disminuido, sideremia disminuido, transferrina baja, saturación de transferrina baja, ferritina alta, ¿no? Componente de maduración de eritrocito normal, hematíes bajos, pero en el gol estándar lo que usamos más es ferritina y transferrina. Paciente que presenta una anemia de 10 gramos de hemoglobina, hierro sérico de 30 microgramos, decilitro, valores normales de 50 a 150, que ese es el valor del hierro sérico. La capacidad de transporte de hierro, 200 microgramos, valores entre 250 y 370. Acá está la capacidad disminuida de hierro, con mayor probabilidad de qué anemia se trata, ¿no? Una anemia de 10 gramos es una anemia, acuérdense que las anemias de enfermedad crónica no son anemias severas, es un dato importantísimo, a diferencia de las anemias ferropénicas que son de 5, de 6, de 7, muy severas. Las anemias hemolíticas son severas, hemos tenido casos de hemoglobina en 1 por anemias hemolíticas. Ya no hablamos también de las hipoplasias, que son anemias severas. Las anemias por enfermedad crónica son anemias tolerables, generalmente, ¿no? Trastornos crónicos, miren, con esos cambios que tenemos. Una diferenciación importante, acá hay un cuadro también interesante, ahí está lo que les digo. Las anemias trastornos crónicos generalmente son leves, muy difícilmente son moderadas, raramente son severas. Las de deficiencia de hierro son variables, pero hay más severidad. Los conteos de reticulocitos, normal o disminuido, generalmente vemos con normalidad, más que disminuido, más que reticulopenia. El volumen corpuscular es normal o disminuido, en la anemia ferropénica es disminuida. El hierro sérico es disminuido en ambas, o sea, no es una buena prueba para diferenciar el hierro sérico. La saturación de transferrina tampoco, porque en ambas están disminuidas, una más que en otra. La ferritina sérica es la que me diferencia una de otra. La transferrina también. Las anemias megaloblásticas, generalmente anemias más de adultos, de ancianos, por problemas digestivos, problemas dentarios, problemas crónicos, pero puede ser también que haya anemias megaloblásticas por fármacos. Un fármaco que se usa mucho, tanto en las patologías oncológicas y patologías reumatológicas, es el metrotexate. El metrotexate produce mucha anemia megaloblástica. Acuérdense que inhibe la tetrahidrofluoroato reductasa y esto produce el problema de la maduración del hematíe. ¿Cuál de los siguientes apartados es falso en relación a la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es un contexto de las anemias megaloblásticas, conocido como la anemia de Bernier o perniciosa, generalmente está asociado a problemas inmunológicos, sobre todo enfermedades tiroideas tiroidismo de Hashimoto e hipertiroidismo graves-base. Los dos, acuérdense que son componentes inmunológicos. Entonces, la anemia perniciosa se asocia mucho a enfermedades autoinmunes tiroideas. ¿Se produce por un déficit del factor intrínseco? Sí, hay una alteración del factor intrínseco, tanto así que una forma de diagnosticar la anemia perniciosa es pidiéndole anticuerpos antifactor intrínseco y anticuerpos anticélulas varietales. ¿Con frecuencia aparecen alteraciones neurológicas? Por supuesto. Acuérdese que al no haber factor intrínseco no voy a absorber la vitamina B12 y esto produce una alteración de los cordones posteriores. Hace una ataxia, un síndrome de cordón posterior con ataxia, problema de inestabilidad, Babinski, una serie de manifestaciones neurológicas, incluso demencia. La prueba diagnóstica de lesión es la prueba de Schilling, es un test de Schilling, un test de absorción de vitamina B12. En el hemograma encontramos anemia severa con volumen corporal elevado y reticulocitos altos. Esto es un detalle importante, ¿no? Hemograma, anemia severa y volumen corporal elevado, claro, encontramos macrocitosis. El tratamiento consiste en la administración de vitamina B12 intramuscular, generalmente es el tratamiento. Aquí, reticulocitos altos, ¿qué les dije? Cursan con reticulopenia. Los pacientes generalmente cursan con reticulopenia, ¿no? En el contexto, ¿no? No cursan con reticulocitos altos. Las dos premisas son verdaderas, ¿no? Anemia severa, sí.
Volumen corporal medio elevado, claro, hay un componente de macrocitosis, pero hay reticulopenia. Hay reticulocitosis cuando yo le pongo vitamina B12 a los 3 días ya hay reticulocitosis. Es una buena forma de evaluar el tratamiento y la dosis del paciente con anemia perniciosa. Es una enfermedad causada por deficiencia de vitamina B12 relacionado con la incapacidad de absorber. Este es el problema del factor intrínseco, un fenómeno inmunológico. Anemia regenerativa, como es una médula ósea incapaz de producir hematíes, anemias aplásicas, anemias mieloptísicas, eritropoyesis ineficaz, mielodisplasias, anemias carenciales, todos son las causas de anemias regenerativas. La carencia de vitamina B12 se caracteriza por todo lo indicado, excepto, dice. Es frecuente y puede ocurrir hasta el 10 al 15% de la población de edad avanzada. Acuérdense que las anemias megaloblásticas son de gente adulta o anciana, muy frecuente. Esto es verdadero. Produce un trastorno metabólico caracterizado por un aumento del ácido metilmalónico y homocisteína total plasmática, verdadero. Es un contexto. Tanto así que pedimos algunas veces dosaje de ácido malónico. ¿Su primera manifestación clínica puede ser neuropsiquiátrica? Sí, este es un dato importantísimo en el contexto de neuropsiquiátrica. Acuérdense que hay una neuromegaloblastosis. La característica es una demencia reversible. Le doy vitamina B12 y el paciente recupera la demencia. ¿Cuántos pacientes han sido diagnosticados por Alzheimer? ¿Se puede tratar con vitamina B12 por vía oral? Generalmente es oral y intramuscular, ¿no? ¿Necesariamente la existencia de alteraciones en sangre periférica? No, porque algunas veces las manifestaciones neurológicas pueden estar previas a la alteración. O sea, hay pacientes que su organismo va compensando su déficit y va alterando recién los valores de hemoglobina. Por eso algunas veces la hipersegmentación, los macrovalocitos, que son las características de las anemias megaloblásticas, generalmente no pueden presentarse necesariamente antes del inicio de los síntomas neurológicos. Entonces, todo es verdadero excepto la D. ¿Se puede tratar con vitamina B12 por vía oral? Oral, intramuscular son las formas de elección. Alteraciones periféricas, lo que le mencioné, macrocitosis o macrocitos, pero macrocitos generalmente no siempre me dice que es anemia megaloblástica. Puedo tener macrocitos en alcoholismo crónico, puedo tener macrocitos en hipotiroidismo, puedo tener macrocitos en hepatopatía. Entonces, generalmente puedo tener macrocitos en anemia hemolítica. O sea, hay 4, por eso le llaman la regla de las H's. H de alcohol, H de hepatopatía, H de hipotiroidismo y H de hemólisis. No son anemias megaloblásticas. Puede haber macrocitos en esas causas. Por eso también le llaman macrocitosis no megaloblástica. Los macrovalocitos, hematíes ovales, pancitopenia, esa es una forma frecuente de presentación. Algunos pacientes se asustan cuando tienen pancitopenia y piensan que es una aplasia medular. Por favor, piensen primero en anemia megaloblástica. Una presentación de anemia megaloblástica es pancitopenia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia y anemia. Plaquetas grandes o macroplaquetas. La polisegmentación es una característica del frotis de sangre periférica. Puede haber los cuerpos de Howell-Holly en el contexto. Punteado basófilo. Este es un dato importantísimo, porque el punteado basófilo no es patognomónico de la anemia megaloblástica. Puede presentarse en anemia megaloblástica, pero más frecuentemente se presenta en intoxicación por plomo, que afecta el hematíe. Intoxicación por plomo. Anillos de Cabot, que son algunas características que se ven en el frotis. En la deficiencia de vitamina B12, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La anemia se instaura rápidamente. Los síntomas neurológicos pueden aparecer sin anemia. Este es el dato importante. ¿Acuerdas que le dije? Puede haber demencia y no presentarse todavía la anemia por la compensación.
¿Los reticulocitos están elevados? No, están bajos. ¿Puede aparecer ataxia signo Romberg por afectación del cerebelo? No, no. O sea, si hay ataxia, si hay signo de Romberg, pero no es por cerebelo, es por alteración de los cordones posteriores. Nos hacen de Wolf y Burdach, que ustedes conocen por neuroanatomía. Puede presentarse signo de Babinski por afectación de los cordones posteriores, más es un cuadro piramidal, ¿no? Entonces, los síntomas neurológicos se pueden aparecer sin anemia, generalmente es una característica, la neuromegaloblastosis. Alteraciones neurológicas, parestesias, alteración de la sensibilidad vibratoria, esto lo hacen con el diapasón, ataxia, debilidad, espasticidad, Babinski, clonus, todo de componente de primera neurona. Bueno, es la misma pregunta, se ha vuelto a repetir, no creo, aparición ya. La aparición de la carencia de vitamina B12 no es infrecuente en la población geriátrica. Todas las siguientes afirmaciones son ciertas, excepto la aparición de carencia de vitamina B12 no es infrecuente. No es que no es infrecuente, más bien es frecuente. En el anciano por problemas dentarios, son edéntulos o tienen malas piezas dentarias, no mastican, y al no masticar no comen sólidos, dieta licuada, ahí se pierden los folatos, ahí se pierde la vitamina B12, ¿no? Generalmente. Y otro que no comen cárnicos, sobre todo los vegetarianos, o algún tipo de dieta que hacen. Entonces ahí restringen lo que son tanto el fierro como el ácido fólico. Todas las siguientes afirmaciones son ciertas, excepto una, señálelas. Su déficit se relaciona con defectos de absorción secundarios a una gastritis atrófica quílea. Claro, es un paciente que puede tener este componente, una gastropatía crónica y con alteración del quilio. Puede presentarse solo con alteraciones neuropsiquiátricas, puede solamente neuromegaloblastosis o puede tener otros síntomas, pero puede presentarse. Puede no existir alteraciones hematológicas, al inicio sí, pero luego en su manifestación, evolución, puede presentarse. Siempre existen niveles de cobalamina B12 séricas disminuidas en el contexto, ¿no? Pueden existir, pero acuérdense que las anemias megaloblásticas no solamente es por vitamina B12, sino también por ácido fólico, ¿no? Generalmente esta es la incorrecta, ¿no? Excepto. Claro, la aparición de... Claro, acá en realidad debió ser... anemia megaloblástica, ¿no? Anemia megaloblástica, ¿no? Porque es ácido fólico y vitamina B12. Pero hay que entender también una cosa, siempre existen niveles de cobalamina B12 séricas disminuidas. Acuérdense que en el proceso de maduración también puede haber un contexto de vitamina B12 normales, pero con algunas manifestaciones clínicas. Algunas veces no puede haber anemia, y contexto de vitaminas, ¿no? en la presentación. Entonces, más iría a una anemia megaloblástica en el contexto, ¿no? Anemia en ancianos. En ancianos puede darse una suma de factores como cierto grado de malabsorción, que les dije, alteraciones de la acidez gástrica, menor aporte de proteínas, presencia de gastritis y atrófica y toma de fármacos. Acuérdense los fármacos que producen alteración de la vitamina B12 y ácido fólico, como el metrotexate, la metformina también. Acuérdense que la metformina también produce anemia megaloblástica, igual que los inhibidores de bomba y protones, 3 fármacos muy usados. Los cambios anatómicos y funcionales propios del envejecimiento hacen que sean más susceptibles a estados de malnutrición y deficiencia, ¿cierto? Las dificultades en relación al diagnóstico se plantean primero porque solamente cerca del 60% de pacientes con deficiencia de vitamina B12 son anémicos. No todos. En un segundo lugar, aunque la anemia debido a la deficiencia de vitamina B12 es generalmente macrocítica, pero puede presentarse otras variantes, pero la presentación característica es macrocítica. Puede haber normocítica o microcítica, pero generalmente es macrocítica.
Los niveles de suero de vitamina B12 no reflejan confiablemente la deficiencia tisular de vitamina B12. Este es un dato importante que, a propósito de la pregunta anterior. Hasta un 30% de los pacientes con niveles normales de vitamina B12 en suero tienen anemia y enfermedad neurológica. Este es un dato importante también. Niveles normales de vitamina B12, pero ya tienen anemia o enfermedad neurológica. Y al revés, ¿no? Pacientes que tienen alteraciones neurológicas con y sin anemia como pródromo de cuadro inicial, de inicio, ¿no? Por el contexto de la compensación. Un dato más, hablando de las vitaminas B12. Mucha importancia le damos a la deficiencia de vitamina B12, pero no valoramos mucho cuando tengo mucha vitamina B12. Hemos tenido algunos casos de pacientes que tenían vitaminas B12 altas y nos dimos con la sorpresa que leucemia y linfoma son causas de aumento de vitamina B12. Leucemia y linfoma. Hemos tenido varios casos de leucemia y linfoma y tenían hipervitaminosis B12, más de 1000 microgramos en suero. Entonces ya tienen un dato más, no solamente del déficit, sino del aumento de la vitamina B12. Mujer de 64 años con gastrectomía total, acá hay un componente de resección digestiva, por un tumor carcinoide del estómago, tumor carcinoide del estómago, raro, ¿no? Generalmente el carcinoide más se encuentra en el apéndice. Consulta por astenia y objetiva palidez. Astenia es un síntoma general de anemia. Palidez, un parámetro clínico. Los parámetros hematocimétricos son, hemocitométricos son hematíes, están disminuidos, hay anemia. Volumen corpuscular en medio 90, normal. Plaquetas 130.000, trombocitopenia. Leucocitos bajos, leucopenia. Con fórmula normal y ferritina por debajo del normal. ¿No? Esto parece una anemia por enfermedad crónica, pero ¿qué llama la atención? Que tiene pancitopenia. ¿Y qué les dije? Que una forma frecuente de presentación de la anemia megaloblástica es pancitopenia. Se le realiza una endoscopía digestiva alta que es normal. El diagnóstico más probable es anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 por la pancitopenia. Puede ser, pero no tiene macrocitosis. Pero vimos en la lámina que puede ser normocítica y microcítica incluso. Anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico en el contexto, déficit combinado de hierro y vitamina B12, esto sería un contexto mucho más consistente, o sea, una anemia ferropénica y una anemia megaloblástica, pero con pancitopenia, ¿no? Generalmente, y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. ¿Qué nos llevó a la ferritina, a la anemia ferropénica? La ferritina baja. Es la causa más frecuente de anemia ferropénica, la ferritina baja. ¿Y qué nos llevó a la anemia megaloblástica? Pese a tener un hematíe normocítico, la pancitopenia. Un paciente presenta el siguiente hemograma: hemoglobina 9 gramos decilitro, volumen corpuscular alto, a macrocitosis, hemoglobina corpuscular media normal, reticulocitos 12%, leucocitos 9.500 y plaquetas 320.000. O sea, plaquetas y leucocitos normales. Hipersegmentación. Acuérdense que en el frotis la característica del frotis de una anemia megaloblástica es la hipersegmentación. Esto es una anemia megaloblástica en el contexto, por la macrocitosis y por la hipersegmentación. Características de la anemia megaloblástica: volumen corpuscular alto, más de 110, reticulocitos aumentados, deshidrogenasa láctica elevada. Ustedes dirán, ¿por qué se eleva la deshidrogenasa láctica? Generalmente porque hay una eritropoiesis ineficaz. Por eso los pacientes con anemia megaloblástica pueden debutar con ictericia indirecta, bilirrubina indirecta aumentada por eritropoiesis ineficaz, aptoglobina aumentada, disminución de la hemoglobina, alteración del frotis de sangre periférica. En relación con el tratamiento de la anemia perniciosa o de Bernier asociada a patologías autoinmunes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El mecanismo responsable dura toda la vida, es cierto.
porque es un fenómeno inmunológico. La respuesta terapéutica es rápida. Generalmente tú le das tratamiento con vitamina B12 y es rápida. La vitamina B12 se debe estar por vía parenteral, claro, porque no se absorbe por vía oral. La dosis terapéutica de vitamina B12 debe estar en relación a la intensidad de la anemia. No, la dosis terapéutica es establecida. Una ampolla diaria por 7 días, luego una por semana y luego una por mes, hasta completar 6 meses. Ese es el tratamiento, ¿no? No está en relación a la intensidad de la dosis de la anemia. Y acá está. La vitamina B12 o cobalamina, 1000 microgramos intramuscular al día por 7 días, luego una vez por semana por un mes y finalmente una dosis mensual por siempre, de por vida, asociado a ácido fólico, 5 a 10 miligramos diario. El ácido fólico no solamente se da en anemias megaloblásticas, esa es una pregunta muy buena también. El ácido fólico también se da en anemia hemolítica. El ácido fólico también se da en pacientes con enfermedades mielodisplásicas. O sea, tiene varios componentes el uso del ácido fólico. Paciente de 38 años que consulta por astenia y orinas oscuras. Astenia, síntoma de anemia. Orinas oscuras es una acoluria. En la exploración se objetiviza ictericia. Acá faltó agregar ictericia flavínica, es la ictericia que da la hemólisis, flavínica. Es una ictericia indirecta. En la muestra de sangre, anemia de 6, leucocitos de 3100, plaquetas de 86.000. Esto parece una pancitopenia. Aumento de los reticulocitos. El aumento de los reticulocitos es sangrado activo o hemólisis. Acuérdense, las dos posibilidades, sangrado activo y hemólisis. Lactato de deshidrogenasa con hemoglobina baja. Esto indica hemólisis, acuérdense. Hemólisis. Doctor, la anemia megaloblástica también me da lactato de deshidrogenasa baja, pero eso es por eritropoyesis ineficaz. Pero a diferencia da aptoglobina alta. La megaloblástica da aptoglobina alta, esta da baja. La hemólisis. Tiene un marcador de membrana en proteína de CD55 y CD59. Tiene una alteración de un marcador, esta es una gamma glutaril, la cual aparece. ¿Cuál le parece el diagnóstico más correcto? Evaluando el contexto de paciente, esta es una pancitopenia con orinas oscuras. Esto es una hematuria, una hemoglobinuria, una acoluria o una mioglobinuria. Y en el contexto hay una hemólisis, una pancitopenia con hemólisis. Las anemias hemolíticas autoinmunes generalmente solamente van con anemias, no con pancitopenias. Salvo que tenga un componente vasculítico como un lupus, o salvo que tenga un componente inmunoproliferativo como un linfoma, una leucemia. Pero generalmente las anemias hemolíticas son netamente de la serie roja. Anemia. Esta es una anemia hemolítica con pancitopenia. ¿Qué enfermedad da esto? Esta es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una enfermedad preleucémica, es una enfermedad hematológica muy severa. El HPN o hemoglobina paroxística nocturna es una alteración genética donde hay una alteración del glicosil fosfatil inositol, el GPI, el cual sirve para anclaje de muchas proteínas de la membrana celular. El GPI es la génesis del glicosil fosfatil inositol. Tipos: la clásica, en la cual hay una hemólisis intravascular, y la HPN asociada a otras hemopatías. Acuérdense que puede ser una preleucemia, puede asociarse a una anemia plástica o un síndrome mielodisplásico. Esto es importante saber dentro de la hemoglobina paroxística nocturna. Puede ser subclínico, no hay mucha evidencia clínica de hemólisis, generalmente. A una mujer de 30 años asintomática, en un examen rutinario se detecta anemia. Joven con anemia, la primera posibilidad debe ser anemia ferropénica. En la exploración física tiene subictericia, esa es la ictericia flavínica, conjuntival.
y mínima esplenomegalia. La ictericia flavínica se encuentra en anemia megaloblástica, en anemia hemolítica y en hemoglobina paroxística nocturna. Hemoglobina paroxística nocturna. Y mínima esplenomegalia. Ya la esplenomegalia me da un contexto más clínico, más compromiso. Las anemias hemolíticas autoinmunes no cursan con esplenomegalia. Cuando encuentro esplenomegalia, quiere decir que hay un componente más central, una leucemia, un linfoma, una metaplasia, un mielodisplásico. Los autoinmunes generalmente no hacen esplenomegalia. Historia familiar de litiasis biliar en edades tempranas. Todo ello sugiere el diagnóstico. Este es un dato importantísimo porque yo me acuerdo que tuve un caso de una joven de 20 años que hizo una colecistitis aguda, le operan, le hacen la colecectomía laparoscópica, 6 meses después viene con un cuadro parecido, pero cálculos en el coledo. Era una mujer joven que tenía cálculos recurrentes. Y de ahí buscamos esferocitosis hereditaria, que es la causa más frecuente de litiasis recurrente en mujeres jóvenes. Entonces, por favor, mujer joven que hace anemia hemolítica y tiene esplenomegalia y antecedentes de litiasis biliar, por favor, planteen esferocitosis hereditaria, que puede ser asintomática, incluso no tener anemia de inicio. Luego son ligeras, típicas, severas, de acuerdo al grado de esplenomegalia, tienen grandes esplenomegalias. Ante la sospecha de anemia hemolítica microangiopática, ¿qué prueba específica debe solicitar? Esto es importante discernir. Les dije que de las anemias hemolíticas microangiopáticas, lo característico son los esquistocitos. Y un ejemplo de anemia hemolítica microangiopática es la púrpura trombocitopénica trombótica, PTT. La PTT tiene un componente sistémico. Cuando tienen un paciente con compromiso neurológico, convulsiones, dolor abdominal simulando un abdomen quirúrgico y compromiso renal, azoemia con insuficiencia renal y anemia, planteen púrpura trombocitopénica trombótica. Y para discernir eso, tengo que hacerle frotis. El frotis para ver los esquistocitos en frotis de sangre periférica.